Bueno, pues nada, ahora toca la mesa redonda con uno de los economistas más reconocidos en España, que además tiene un perfil político algo diferente a los que hemos oído esta mañana, y creo que también eso es bueno, un poquito de diversidad. Y además, hizo un bestseller, uno de los mayores bestsellers en España, hablando de la crisis de 2008, ¿no? José Carlos, que curiosamente coincide con el nacimiento, o de una de las razones por las que se lanza un proyecto como Bitcoin. Pues nada, si quieres acompañarme un poco a la mesa, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, qué buen sitio este, ¿no? Sí. Para dar una charla. Bueno, pues es un reto estar con un economista y mantener una conversación con un economista del nivel de José Carlos, pero bien, vamos a intentarlo. Y la primera pregunta que decía, una de las cosas que siempre se habla un poco, estamos en un mundo, no sé si nos podrías hacer un poco una intro a dónde estamos, en qué momento estamos, porque ahora se habla mucho de emisión brutal de moneda, de esa inflación que parece que se ha descontrolado. Y primero, sería bien sentar un poquito dónde crees que estamos a nivel de divisas, de inflación, de emisión monetaria, de todo un poco toda esa parte que tú controlas tanto, para luego entender un poco en cómo encaja Bitcoin en esos entornos macro y dónde debería encajar mejor o peor. Porque surge en un momento de crisis y surge como una especie de alternativa a la banca, ¿no? O a tener un activo monetario de alguna manera nuevo. Pero es verdad que hemos visto que tiene una cierta correlación de vez en cuando. O sea, a veces se nos dice que no, que es como una especie que tiene correlación con el oro. Otras veces se nos dice que quizás es algo tecnológico, que es un activo pero únicamente una de las reflexiones más sorprendentes que he visto últimamente es cuando creo que Larry Fink dijo que ir a Bitcoin era un huida hacia la seguridad. No sé si viste esa declaración recientemente. Entonces, primero creo que si nos puedes un poco situar en qué situación económica estamos para entender un poco primero cuáles son las bases. Y luego me gustaría que nos dijeras cómo crees que Bitcoin, o qué rol, o qué correlaciones, o qué tipo de activo crees que o entiendes tú que el mercado lo está valorando. ¿Y quieres una respuesta corta o sincera? Sincera siempre. Yo creo que vaya pregunta que me has hecho, Jesús. Joder. A ver, por resumir un poco mi primer libro y entender un poco el nacimiento y dónde estamos ahora, ¿no? Tenemos un periodo de descontrol monetario desde el fin de Bretton Woods, o sea, un periodo muy largo de estabilidad monetaria con tipos de cambio fijo vinculados al oro y con un tipo de cambio fijo del dólar oro respetado por muchos países y acumulaban reservas. Eso salta por los aires prácticamente en 1971 y luego se desmonta el sistema en el 73 porque Estados Unidos incurre en muchos déficits públicos, sobre todo para entrar en guerras, y tiene déficit por cuenta corriente y la gente empieza a dudar de que esas reservas se la vayan a garantizar al tipo de cambio que estaba fijado. No tanto un riesgo de default, ¿no?, sino un riesgo cambiario que estaba asociado al volumen de demanda de reservas que tenía Estados Unidos. Ahora estamos un poco parecido, no tienen tanto déficit por cuenta corriente, pero tienen un déficit fiscal este año previsto del 8% del PIB. Es la moneda de reserva mundial, la deuda pública por encima del 100 y, bueno, no hay dudas, porque es verdad que están financiando bien la deuda pública, pero tenían dos grandes financiadores que eran principalmente los chinos, ¿no?, que llegaron a tener 1,3 trillón de deuda pública americana, están creo que por debajo, cerca de 700.000, han bajado 300 billones este año la posición, y la Reserva Federal, que ha sido el gran comprador de deuda pública desde la crisis de Lehman Brothers, ¿no? Entonces, básicamente, lo que pasa en el mundo es algo parecido a lo que estáis planteando aquí, ¿no?, de un mundo descentralizado. Tú tienes un mundo muy centralizado, controlado por los bancos centrales y con un control de movimientos de mercado de capitales y unas limitaciones de la actividad de mercado de capitales muy fuerte a nivel mundial hasta el año 73, un descontrol, o sea, un mundo descentralizado, y a partir del año más o menos 2000, después de varias crisis financieras descentralizadas, se crea un mecanismo para financiar una burbuja y un boom inmobiliario en Estados Unidos con vehículos fuera de balance en paraísos fiscales, que no está controlado por la Reserva Federal, ¿no? Entonces, se parece mucho a lo vuestro, ¿no? Todo es lo mismo, ¿no?
Entonces, lo que crea pues, Larry Flynn y todos sus colegas de Wall Street, ¿no? Que luego nunca tienen culpa de nada, pues son vehículos en las Bahamas o en Luxemburgo, ¿no? O en Irlanda, donde acumulan una cantidad de activos brutales, supuestamente de máxima calidad crediticia, con AAA, que luego no eran así, y toman posiciones a muy largo plazo, que es otro problema que tenéis los de las cripto, no en la criptodivisa, sino en los criptoactivos, ¿no? Que es cómo gestionar los plazos y los balances y las posiciones de liquidez, ¿no? Entonces son vehículos muy grandes, que toman posición a muy largo plazo y se financian en mercado de pagarés a muy corto plazo. Entonces arbitran la curva de tipos, la Reserva Federal estaba subiendo los tipos de interés, entonces tú comprabas activos a largo a tipos de interés más altos y te financiabas a corto, ganabas un spread, cerrabas el spread y ese era su negocio, ¿no? Eso se cae, quiebra Lehman Brothers, que tenía varios vehículos, quiebra Fannie Mae y Freddie Mac, que eran los originadores que avalaban las emisiones, quiebra Bear Stearns, bueno, se cae todo y aparecéis vosotros, ¿no? Entonces, bueno, aquí diría un poco entiendo, diferenciar una serie de cosas. Bitcoin entiendo que es lo que todavía, o por lo menos es un activo que es real. Y lo que cuando hablas de cripto hablas de los bancos cripto, ¿no? Entiendo. O sea, bueno, depósitos y créditos en cripto, ¿no? Eso es, o sea, se está desarrollando un mercado de criptoactivos y ahí es donde está el riesgo. En la divisa no hay riesgo. Bueno, hay riesgo cambiario, ¿no? Que compres a un valor y pierdas valor, ¿no? Pero no hay riesgo de contrapartida. O sea, es un mercado líquido, tienes siempre contrapartida al otro lado, puedes comprar y vender, ¿no? El riesgo en finanzas está en alargar los plazos. Eso es una cosa que inventaron los judíos españoles, nosotros luego les echamos, se fueron a Wall Street y se inventó en el siglo XIII, entonces eso no ha cambiado mucho, ¿no? O sea, emites un papel y en vez de pagar hoy, pagas a un plazo diferido, ¿no? Entonces, eso es lo que genera riesgo de quiebras y de impagos, ¿no? Si pagaras al contado y no hay contado, no te llevas el producto, ¿no? Entonces, el riesgo yo no lo veo en las criptos, lo veo en los criptoactivos, igual que en los fiat activos y pasivos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahora? Pues que para evitar una quiebra mundial donde esos vehículos se tienen que incorporar dentro del balance de los bancos no tienen liquidez para tomar posición y los precios de los activos, en media no fue excesivo, pero era tanto dinero, tuvieron una pérdida efectiva esos activos que os digo de real estate de fuera de balance próxima al 10% del total de dinero invertido. Toda la banca que había hecho posición de vehículos en activos estaba quebrada, toda entera. Entonces, claro, como no puedes dejar quebrar a todos los bancos porque se te cae el sistema, pues lo que hace la Reserva Federal es entrar con una posición de balance brutal y triplicar el balance en año y medio, ¿no? Paso de 1 trillón de activos a 3, ¿no? Entonces, los activos que ellos no podían mantener se meten dentro del balance de la Reserva Federal y se financian, ¿no? Cuando llega la pandemia se vuelve no a triplicar, pero casi, yo creo que más que se duplica la posición de balance de la Reserva Federal y vuelve a entrar a lo bestia otra vez, ¿no? ¿Qué pasa? Que todo lo que generaste en el 2008 no era inflacionista porque ya había generado inflación antes y los activos que te los quedas hasta vencimiento, pero no generan actividad de PIB. Lo que generas de dinero que metes en el sistema en 2020 sí genera inflación porque la crisis es muy corta y el dinero llega al sistema, ¿no? Entonces, claro, cuando el dinero llega al sistema hay un brote de inflación y tienen que cortar fuerte y estamos en ese proceso de normalización, ¿no? ¿Dónde encajan las cripto en toda esa moneda? Pues, a ver, yo creo que las criptodivisas son una divisa más, ¿no? Estamos en un sistema monetario único, esto no se entiende, pero desde los romanos es así, solo hay una moneda de reserva y en el mercado, yo he sido trader de divisas, ¿no? En el mercado de divisas en cada momento se da un precio relativo a todas las divisas del mundo, pero solo hay una moneda de reserva mundial. Y el Bitcoin tiene liquidez porque cotiza contra el dólar, ¿no? Si cotizara él solo, pues sería otra película, ¿no? Entonces, yo la veo como una divisa más, ¿no? No es una divisa asociada a un país, eso te genera un problema todavía, ¿no? Hasta que se vaya a un nuevo modelo de Estado-Nación o en este nuevo desarrollo digital, pues habrá cambios sociológicos y políticos también, pero bueno, de momento te genera un problema, evidentemente. No tienes un país en el Fondo Monetario defendiendo tu posición, ¿no? Que es lo que le pasa al resto de monedas, ¿no? Y esto lo he discutido mucho con Jesús y muy profundo, porque tiene la cabeza muy dura, como tiene que ser, ¿no? Yo no veía el boom de las cripto en el verano del 21, ¿no? Y discutíamos allí en Alicante, sí, con tu amigo. Totalmente.
No tanto por el precio, ¿eh? O sea, no sé dónde está el precio de equilibrio nunca en una divisa, ¿no? Es muy difícil de determinar porque depende de muchas variables, ¿no? José Carlos, si consideráramos esto o hiciéramos la analogía con el oro, ahí sí que tendríamos un poco, al menos un tamaño o Puede un ser. objetivo, decir, oye, esto Puede podría ser. sustituir al oro. De hecho, decía gente que había ahora mismo gente vendiendo oro para comprar Bitcoin. ¿Eso qué te parece? Pues tiene la misma lógica. A ver, el oro tiene un uso industrial y un uso de lujo para hacer collares y pendientes, ¿no? Y luego tiene un uso como activo de valor, ¿no? El Bitcoin igual, ¿no? Tiene un uso real donde hay gente que hace transacciones y tiene un uso de comercio donde la gente compra y vende en cripto y otro uso solo de acumulación de valor. Es muy parecido, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver. Ahora, va a haber una correlación entre eso, es que eso no lo sabe nadie. A ver, es que estás hablando de comportamientos muy erráticos y random de millones de gente que toma decisiones. Entonces, claro, es que intentar modelizar eso, yo entiendo que hay gente que se dedica a esto y lo tiene que poner en paper académico y tal, pero es que no puedes modelizar el caos. Claro, pero fíjate, este era un caos. Claro, es que por definición el caos no es modelizable. Eso es lo que dijo Einstein, ¿no? O sea, dentro del caos hay un orden, pero no sabemos cuál es. O sea, hay un orden en la naturaleza, sí, pero cuando llega el volcán, macho, estalla. Entonces, no, va a haber un lío en Islandia porque se ha movido no sé qué y se ha caído una calle. Pues no ha habido lío. ¿Y por qué? Pues no me digas por qué, pero no ha habido lío. ¿Va a haber lío en el próximo mes? Pues puede, o no, porque es caos. Entonces, ¿quién predice el caos? ¿No? Entonces, ahora, que puedes tener modelos que te digan, oye, macho, cuando pasa eso puede haber lío, entonces no vayas por ahí. Bueno, vale, eso es preventivo, ¿no? Vale, pero y en las cripto pasa lo mismo, ¿no? Ahora, algo positivo que yo he visto del movimiento cripto, que no he hablado con Jesús, pero os lo cuento aquí, ¿no? A ver qué le parece a él. Desde el verano del 21, el suelo que hizo en... Bueno, yo creo que eso sí lo hablamos, cuando la Reserva Federal empezó a subir tipos de interés, dije, viene una hostia, ¿no? Vale. El suelo que hizo en ese movimiento tan brusco, ¿no? Ha sido muy sólido. O sea, muy sólido. Bueno, yo tengo un amigo que montó fondos para vender en corto y reventar a todas esas que has puesto ahí, ¿no? Las centralizadas. ¿No? Y las reventó a todas, ¿no? Y luego han perdido hasta la camisa, ¿eh? Porque, bueno, les ha pasado lo de la gran apuesta y lo del Big Short, ¿no? Que es, o sea, tú montas estructuras replicando el balance de Binance y te la hacen en un mercado ilíquido offshore y over the counter y cuando vas a pedirle precio al colega del otro lado no te lo da. Y ras. Bueno, el mundo es duro. Esto del capitalismo es muy duro, ¿eh? Y ellos mismos, bueno, han cerrado todas las posiciones, ¿eh? No las pueden mantener, ¿sabes? Esto, ¿no? Como decía John Keynes, el mercado puede ser más tiempo irracional que usted solvente. Totalmente. ¿Y qué cambia en esta película de repente ver que BlackRock se mete en Bitcoin? ¿Cómo puede cambiar? Porque esto es muy caótico, gente comprando un poco friki, de alguna manera países así un poco pequeños, y de repente llega BlackRock y dice, oye, que vamos a hacer un ETF de Bitcoin. ¿Crees que esto cambia un poco el activo? Bueno, yo creo que le da credibilidad e institucionalidad, porque estamos hablando de la gran gestora del mundo, ¿no? Ellos no sé qué posición han tomado, o sea, es que BlackRock tiene un balance de 3 veces el PIB español, ¿no? Entonces, claro, es que meter un poco de Bitcoin es como si yo me tomo un poleo ahora, ¿sabes? Pues que te quedas igual, ¿no? Claro, es que hay que tener sentido de la magnitud en las cosas, ¿no? O sea, ¿por qué estuvo a punto de quebrar Citibank? Porque tenía 2 vehículos de 150 billion y no podía financiarlos en el mercado de pagarés y si se lo metía dentro del balance no había liquidez. Entonces, ¿por qué la Reserva Federal entra a lo bestia, no? Porque se caía Citibank y Bank of America. Entonces, ya está. Entonces, o sea, a mí no me gusta mucho Larry Flynn, ¿eh? Parece un poco demagogo y tal. Es verdad que es un tío exitoso, pero todos los discursos que hace, ¿no? O sea, tú te lo lees, es más fácil creer en Dios que en Larry Flynn, ¿no? O sea, joder. No, porque, a ver, con todos los respetos, es un tío que toma posición. Entonces, tú nunca te fíes de un tío que toma posición, y menos de Wall Street, y menos judío, ¿sabes? O sea, es que no... Claro, ellos consideran que nosotros somos personas gentiles, ¿no? Entonces, hacer negocios con un judío, pues tiene su complejidad, ¿sabes? ¿No? Y porque ellos siempre ganan, ¿no? Entonces claro. Ahora,
que él lo ve y que eso es una señal de que, y yo coincido con él, o sea, el movimiento que ha hecho Bitcoin y la vuelta que se ha dado tan brutal, no sé si lo de ahora es sostenible, pero desde luego que no vamos a ver Bitcoin a $1 otra vez, yo creo que eso todo el mundo lo ha asumido, ¿no? Vale, ya está. Entonces, que eso salí del armario ¿no? y descubrí la realidad. Pues bueno, yo esa realidad, desde que conocí a Jesús y colaboro con Criptoplaza, la asumo, ¿no? Yo creo que a ver, esto nosotros cuando hablamos puramente, estamos hablando de un precio relativo, porque realmente no es un activo, ¿no? Luego, si te lo quedas tiempo para especular con él, sí, ¿no? Pero nosotros estimamos la curva de demanda igual que el profesor y el maestro de John Keynes en Cambridge, que se llamaba Alfred Marshall, ¿vale? Escribió un libro que se llamaba Los principios de economía, 1890. Seguimos enseñando lo mismo en las facultades, ¿vale? Entonces, la demanda de un bien o de una divisa depende de los gustos, ¿no? De los sustitutivos y del precio y en este caso, de los tipos de interés, bueno, algunas variables que le afecten. Los gustos son inescrutables. Macho, si la gente quiere comprar Bitcoin, o sea, ¿a ti qué cojones te importa, no? O sea, es que es tremendo, ¿no? Oye, que puedes hacer advertencias, que es un activo de riesgo, que tiene mucha volatilidad, ¿no? Vale, yo eso no sé si sirve para algo, pero si la gente quiere Bitcoin, pues quiere Bitcoin, ¿no? O sea, entonces, ¿dónde está el paso? Si eso, que ya está pasando, y esto es lo que yo aprendo con Jesús y me enseña mucho, ¿no? Si eso se traduce en pagos y en sistema de medios de pago, que ya está, ¿no? Pues ya has dado el siguiente paso, ¿no? Si eso se traduce en sistema de criptoactivos, ¿no? De depósitos, créditos, emisiones de bonos, emisiones de acciones, ¿no? Derechos de emisión de CO2, yo qué sé, ¿no? Lo que la gente quiera definir en una cripto, pues ya tienes un sistema financiero alternativo completo, ¿no? Que no le gusta a los bancos, nos ha jodido porque les quita negocio, ¿no? Coño, pero eso hay que respetarles también, ¿no? O sea, la quinta enmienda, tú no puedes defender algo que va contra ti. Entonces, si no les gusta, pues no les gusta, pero eso ya está, ¿no? ¿Hasta qué nivel va a llegar eso y a qué velocidad va a ir? Pues esa es la duda ahora, ¿no? ¿Y en qué países va a empezar y dónde se va a activar? Ahí te quería preguntar, porque siempre hemos hablado mucho del experimento de El Salvador y esas cosas, pero ahora de repente tenemos en la habitación otro elefante, que es Argentina, que de repente ha dicho, no sé aquí, que ha dicho que quizá admita, bueno, de hecho estuvimos hace poco con una persona por aquí que ha estado con el equipo económico de Milei. ¿Con cuál? Porque hoy lo ha cambiado. Bueno, nos ha dicho que ha hablado con ellos y dicen que son muy positivos con Bitcoin. ¿Qué pasa? O sea, claro, la idea es cargarse su banco central y creo que parte de su plan está meter también Bitcoin. ¿Eso cómo lo ves? Pues mira, lo veo que igual que el lawfare que ha metido Pedro Sánchez, ¿sabes? Es que el lawfare lo hizo Cristina Fernández de Kirchner en Argentina y Nicolás Maduro en Venezuela. Entonces, no es un modelo. Bukele y Milei no son un modelo, ¿vale? O sea, si queréis hacer algo serio en cripto, no vayáis con Milei, coño, y con gente seria. Milei es un chico muy complicado, ¿no? Le abandonaron los padres, los dos, cada uno por su lado, ¿no? Los dejaron a la hermana y él de niños. Bueno, no es de broma, ¿eh? O sea, le dejaron solos en un piso de Buenos Aires con una chica cuidándoles. Les mandaban dinero, menos mal, ¿no? Y se han criado, entonces, es un chico emocionalmente inestable, ¿no? Yo desayuné con él en Buenos Aires en 2015 y era el candidato peronista de Scioli y defendía a Kirchner y a Kicillof. Que yo decía, joder, qué necesidad, ¿no? Porque, coño, estás en campaña y tal, pero en privado allí tomando un café, yo tampoco pregunté, ¿no? O sea, ¿no? Y ahora dice que va contra la casta, digo, ¿cómo con la casta? Pero si tú eras peronista, tío, si yo estuve contigo peronista, ¿no? Bueno, iba a dolarizar, pero no tiene reservas, y es un pequeño problema, ¿no? Imagínate que tú ahora quieres centralizar el Bitcoin y fijar un tipo de cambio fijo en Bitcoin, ¿no? Si no quiero que haya volatilidad, entonces lo dejo fijo. Entonces, si alguien quiere vender o normalmente vender y se va para arriba, ¿no? Alguien tiene que comprar. Entonces, el que compre, ¿no? Tiene que tener los Bitcoin para venderlos, ¿no? Claro, ¿cómo vas a estabilizar el peso si no tienes reserva de dólares? Es que, joder, es que esto tampoco hay que ir a Harvard, macho, que les llevan a todos a hacer doctorados. Coño, es que para estabilizar un tipo de cambio tienes que tener reservas. Primero, tienes que tener un plan creíble con un tipo de cambio realista, aceptado por el mercado, que no tenga expectativas de depreciación, porque si no te da igual, ¿no? Y después tienes que tener dólares por si hay tensión, salir y comprar, ¿no? Y estabilizar el peso.
Eso es un tipo de cambio fijo. Yo soy profesor de macro internacional. Yo de lo que sé de verdad es de esto, ¿no? O sea, yo he estudiado crisis cambiarias y financieras, todas las del mundo, y las explico en la universidad. Entonces, este tío tenía uno que le decía que se lo iba a hacer, no sabíamos cómo, porque era vudú y magia, ¿no? Magia negra, y de repente se lo acaba de cargar anoche y ha puesto al que tuvo Macri, que les llevó al rescate del Fondo Monetario Internacional, que es... No hace magia, pero es, digamos que Caputo estuve con él también, ¿eh? Es como un ilusionista porque cree en las hadas, ¿no? Entonces, ¿hay hueco para el Bitcoin en Argentina? Todo, ¿no? Porque van al caos, o sea, no hay plan monetario, nadie sabe dónde van a entrar, ¿no? Entonces, ¿es un activo de seguridad el Bitcoin en Argentina? Completo. O sea, es más fácil tener Bitcoin, el dólar está perseguido, ¿no? El mercado negro es muy complicado allí, ¿no? Allí las cosas, hay inseguridad y violencia, entonces esto es todo digital y blanco, ¿no? O sea, el precio es de mercado, tú entras por allí, compras, vendes, ¿no? Y ya está, tienes menos lío, ¿no? Yo creo que es más fácil tener Bitcoin que dólar blue, ¿no? Entonces, y si encima el activo se está revalorizando contra el dólar, pues te va mejor, ¿no? Si cae, hombre, ya tienes un problema, pero bueno, también se puede cubrir, hacer criptodólar. Totalmente. A mí me ha enseñado Jesús. Sí, porque realmente, bueno, la parte de dólar, de criptodólar también está evolucionando mucho. Y un poco como separamos Bitcoin un poco de la ecuación, ahora vamos un poco a las CBDCs, que también es otro tema que se está hablando mucho y que seguro que también has conversado mucho. ¿Cómo ves esto de las CBDC? Que parece que surge un poquito como una especie de, oye, vamos a darle un poco como si dijéramos... Que parezcamos modernos. Sí. A ver, a mí me parece patético, macho. O sea, es que no puedes ir a esa velocidad, ¿no? O sea, está el mercado a toda leche, ¿no? Y ya has desarrollado un sistema financiero alternativo en cripto y esto dice, voy a probar. Y sales con 4 euros ahí, ¿no? A prototipar, ¿no? Pero, tío, si está todo prototipado, ¿no? O sea, es que ya está, ¿no? Tienen un problema. Ahora con los tipos de interés al 4 menos, ¿no? Cuando estaban los tipos al 0 era un problema, porque lo que hubo es un trasvase muy fuerte de depósitos a cuentas corrientes. De hecho, sigue habiendo 1 billón español de 12 ceros en cuentas corrientes en España no remuneradas al 0%, porque la gente no se entera y no va al banco a pedirle que le suban el tipo de interés. Entonces, claro, la stablecoin del Banco Central entra en conflicto directo y es competitiva con un sustitutivo perfecto de la cuenta corriente, ¿no? Entonces, si te da seguridad directa al Banco Central y no tienes que ir a través de un seguro de depósitos indirecto del banco comercial, hay un desplazamiento brutal. Ahora, si estás pagando tipo de interés, hay un coste de oportunidad y puede que no sea tan grande el efecto, ¿no? Trajo el Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el que fue gobernador del Banco de España, que decía que era el que más sabía de stablecoin del mundo, yo creo que era danés o sueco, nos pegó una chapa infernal. O sea, una hora. Mira que yo estoy puesto, que leo, que hablo con Jesús, ¿no? Que yo no me enteraba de nada. Digo, ¿pero qué está contando el tío, no? Entre que no habla bien el inglés, bueno, una cosa muy friki, ¿no? Y acaba el tío, yo levanto, digo, oye, pero tú tienes un sistema desde el siglo XIII, que es lo que inventaron los judíos españoles, o sea, al alargar el plazo, permites diferir el pago en el tiempo y puedes hacer hipotecas a 30 años. Entonces la gente se compra casas a 30 años. Bueno, pues eso es el sistema financiero, ¿no? ¿Vale? Y entonces la banca coge depósitos a 1 año y da hipotecas a 30, ¿no? Entonces, claro, si tú le quitas los depósitos a la banca, le dije al sueco, ¿no? Digo, ¿el Banco Central va a dar las hipotecas de 30? Bueno, las hipotecas son un bien muy estándar que lo puede hacer el ChatGPT y la inteligencia artificial, ¿sabes? Son 4, ¿no? Hay un checklist y ¿cuánto cobras? ¿Tienes contrato? ¿No? Méteme las cosas que le pides y de hecho se están resolviendo, ¿eh? La mayor parte de las nuevas hipotecas en Estados Unidos son digitales, no las toca un ser humano, ¿no? El departamento de riesgos, ¿eh? Y se aprueban y entra la hipoteca directamente desde el departamento comercial. Pero un préstamo a una empresa, claro, yo he sido director financiero y yo he hecho cuentas financieras. Entonces, o sea, de números y de cuentas financieras solo saben, de cuernos y de cuentas solo saben los que los hacen. O sea, tú nunca te fíes de un balance, ¿sabes? Claro, es que yo los he hecho, ¿no? Entonces, joder, ¿no? ¿Y con dónde meto esto? ¿Y qué hago aquí? ¿No? Yo en cosas pequeñitas, imagínate Telefónica, ¿sabes? ¿No? Empieza a meter ahí apuntes, ¿no? Claro, entonces, ahí sí hay riesgo, ¿eh? Ahí sí hay riesgo. Los bancos quiebran por ahí, ¿eh? Los bancos no quiebran por dar hipotecas, ¿eh? Los bancos quiebran por dar créditos a los promotores.
¿no? Entonces, cuando venían los promotores, ¡oh, tengo! ¡Hala! Se lo pones al Banco Central y quiebras el Banco Central, ¿no? Ahora tienen una movida de la leche, porque claro, han comprado bonos en Alemania al menos 1% y ahora los tienen que financiar al 4%, que es su propio tipo de interés. Entonces, tienen pérdidas y le han pedido al Parlamento alemán que le meta capital al Banco Central, ya verás. Es una chorrada, porque es una mera anotación contable, ¿sabes? Porque se cree en la partida doble de Luca Pacioli, pero si el Banco Central no necesita capital, lo que necesita es que le crean. Crédito viene del latín de creder. A ti te creen y te compran los euros y van a la subasta, pues ya está. En Argentina no te creen y estás jodido. Muy bien, pues para acabar, no sé si quieres dar alguna... No sé, algo que en cripto o algo que en economía quieras un poco transmitirnos. Siempre, además, me encanta como lo directo que eres. Yo creo que hay poca gente que sea tan... Me estoy haciendo mayor ya, Jesús. Hoy vengo de Burgos de dar una charla en el norte de Castilla, allí los he puesto a parir, macho, con la industria del automóvil. Bueno, pero es lo mismo, joder, es que al final, ¿no? Es que los criptos no van a llegar. Sí, los criptos sí van a llegar. A ver, yo creo que donde hay que mirar ahora el sector y donde está, para mí, el interés es si de verdad empezamos a ver una sustitución o un desarrollo muy fuerte del mercado de capitales en criptodivisas, ¿no? El gran desarrollo de los euromercados se hace en la Guerra Fría porque la Unión Soviética tenía mucha superávit por cuenta corriente y que acumulaba dólares, que era la moneda de reserva, y no se los quería prestar a la Reserva Federal en Nueva York, ¿no? Entonces se la prestó a los suizos, que es donde vamos a hacer nosotros la negociación de la amnistía y del relator, ¿no? Todo pasa en Suiza y, claro, es que allí es una ciudad sin ley, ¿no? Entonces, como está fuera de la Unión Europea y hacen lo que los suizos les da gana, ¿no? Y todo es muy ordenado. Entonces empiezan a desarrollar allí. Entonces todo lo que vemos hoy de mercado de capitales mundial, que parece súper formal y súper institucional, todo se inventó en la sombra. Todo. ¿Vale? Londres es una peculiaridad única porque en el condado de la City, ¿no? En lo que es la línea amarilla del metro de Londres, las empresas tienen derecho a voto, ¿no? Y las empresas, hay más empresas que gente viviendo en el centro. Entonces, los de la banca y los judíos controlan el condado. Entonces, es un paraíso fiscal porque ellos se ponen las leyes fiscales. Entonces, se crea un paraíso fiscal en el centro de la City, ¿no? Y se desarrollan los euromercados en alternativa a la Reserva Federal, ¿no? Y yo creo que el proceso me parece muy parecido al vuestro, ¿sabes? Es lo mismo. Ahora, sí. Claro, eso lleva un respaldo institucional. Cuando se acaba en el 73 Bretton Woods, tiene un respaldo de todos los países, el Fondo Monetario lo acepta como el sistema fiat y se desarrolla. ¿Lo vuestro se va a aceptar? Pues en España no. Yo ayudo, y lo sabe Jesús, pero con poco éxito, ¿no? Porque claro, es que los comunicados que saca el Banco de España y la CNMV, ¿no? Aparte ya del tono ¿no? y de la estética, deberían leer y estudiar más, ¿sabes? Hay gente buena, yo conozco gente buena en el banco y dentro que sabe de esto, pero yo creo que no los escuchan, ¿eh? O sea, los que escriben los comunicados saben poco de esto. Yo no sé mucho, cuando tengo dudas le pregunto a Jesús, ¿no? Yo soy educado. Sí, sí. Menos lo del Salvador y el Bukele, que me tiene ya aburrido, ¿no? Que no leo lo que me manda el Bukele, pero en todo lo demás le pregunto en todo. No lo sé, yo creo que va a haber países que van a avanzar muy rápido en esto, y si esto llega a un país grande, no a El Salvador o Argentina, pues entonces, ¿no? Yo estuve en Caracas en el 2016 y iban a sacar el Petro, que era un cripto, que no estaba mal, que iba con garantía del petróleo. Entonces, joder, digo, pues eso está bien, ¿no? Ahora, yo dije allí, digo, oye, pero si sacáis un Petro con garantía del petróleo, no podéis manipular el dinero en circulación. Si está vinculado al precio del crudo, ¿no? Entonces dijeron, hostia, y no lo sacaron, claro. Hicieron la hiperinflación, que es más fácil, joder, ¿no? Muy bien. Pues oye, José Carlos, muchísimas gracias como siempre. La verdad es que fue una pasada tenerte aquí, un privilegio. Y nada, yo creo que seguiré. Yo le pregunto hoy mucho más a él que a mí, la verdad, de economía, porque tengo mucho más que aprender. Y nada, muchas gracias por acercarte aquí y por darnos tu opinión. Muy bien, gracias a vosotros.